Ya estamos en grabación, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes, ¿no? Trabajadores, miembros de la Marina de Guerra del Perú. El día de hoy tenemos ya nuestra última sesión, ¿no? Ya la última sesión, la octava sesión, y nos corresponde el día de hoy ver el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver el día de hoy. Bien, antes de eso, poder recordarles, ¿no? Que el día de mañana, en la mañana, y temprano, se les va a compartir, ¿no? Igual que la última vez, un link para que puedan ingresar y resolver el examen final. Que, digamos, como un repaso, como digamos, una serie de preguntas también para marcar, bien, de esta segunda etapa, digamos, ¿bien? Entonces, van a tener de plazo hasta el día miércoles hasta la medianoche, van a poder responder las preguntas, también sencillas, muy prácticas, ¿no? Básicamente para poder corroborar que han podido, ¿no? Retener, ¿no? Alguna información. Igual, de todas maneras, todas las diapositivas me parece que ya las tienen, no ya han tenido acceso a ellas, sino de una vez cárguenlas, guárdenlas bien, bien, que eso obviamente los puede servir para futuro, para un repaso. Entonces, el día de hoy, como les mencioné, tenemos la lección número 8, ¿no? Hiperc y mapa de riesgos. ¿Ok? Permítanme un segundo para mejorar la señal. A través de estas sesiones, ¿cierto? Hemos visto cómo se desarrolla un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Se acuerdan? Empezamos con algo bastante básico, en ver las nociones de la seguridad y salud a través de la historia, ¿no? Cómo ello ha ido evolucionando. Conocer eso es importante, ¿no? El que no conoce, digamos, la historia, lo que viene de atrás, pues el presente y el futuro no lo va a entender, ¿cierto? Entonces, es siempre bueno conocer un poquito, ¿no? Eh, la historia, en este caso de la seguridad y salud en el trabajo. Pero primero como algo muy básico, muy primitivo, y luego pasando ya a irse desarrollando un concepto, ¿no? Un concepto, ¿no? Que luego de ello se van a ir también a conformar en un marco legal, en obligaciones, obviamente del empleador, obligaciones del propio Estado. ¿Bien? Y obviamente ya estamos viendo también ahora digamos, lo aterrizado, lo que corresponde al Perú, ¿no? Al Estado peruano, que a través de su ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamentación, ¿cierto? Eh, Obliga a ser un poco fuerte, ¿no? Digamos, direcciona, en primer lugar, a los empleadores a poder implementar un sistema de gestión y a implementar medidas de prevención que eviten, ¿no? O disminuyan el riesgo de los accidentes o las enfermedades ocupacionales. Obviamente, de no cumplir con esas exigencias, sí es posible, ¿no? Una infracción que podría convertirse en una multa, ¿no? O algo más grave, como ya le hemos mencionado. Bien, entonces el día de hoy tenemos esta última sesión, vamos a revisar la matriz, ¿no? Cómo se elabora una matriz y per se y cómo se interpreta, ¿bien? Y vamos a tocar también, obviamente, el mapa de riesgos, que lo hemos visto pero muy puntual cuando hemos tocado las principales obligaciones del empleador, ¿cierto? Lo mencionamos por ahí bastante corto, pero esta vez nos toca, obviamente, poderlo desarrollar, profundizar un poco más en esto, ver algunos ejemplos. Muy bien, como objetivos tenemos lo siguiente, ¿no? Siempre para mí importantísimo conocer las definiciones. ¿Bien? Las definiciones en este caso de peligro y riesgo, principalmente. ¿Bien? Segundo, conocer la aplicación de la jerarquía de los controles. ¿No? Cuando hablamos de una jerarquía no vamos a ver cuáles son, digamos, los de mayor importancia, ¿no? Y digamos, en ese sentido, ¿no? Ir bajando. ¿Cuál es el más eficaz y cuál es el menos eficaz de los controles? ¿Para qué? Para la administración de los peligros y los riesgos en el centro de trabajo. Y como tercer objetivo, conocer la metodología para elaborar la matriz IPERSE. ¿Ok? Saber cuál es el método, según la norma, obviamente, ¿no? Y cómo obviamente podemos aplicar.
Bien, nuestro temario del día de hoy, rápidamente revisaremos el contexto normativo, los conceptos que les mencioné, la metodología, el uso del formato obligatorio que nos da también la norma, ¿no? Y finalmente mapa de riesgo. Importante resaltar, ¿no? Resaltar en eh, eh, para este curso, para este módulo. Miguel dice que no tiene la sesión 6 y 7. Me parece que tienen una plataforma, entiendo, ¿no? Tienen una plataforma a la cual les han dado acceso y me parece que ya pueden descargar todas las sesiones, ¿ah? A ver, no sé, o están todos en la misma situación, no han podido descargar la sesión 6 y 7, porque basta que uno lo haya podido descargar, entiendo que está colgado, ¿no? ¿No? Igual voy a hacerle mención, ¿ok? al, a la que está a cargo en este caso, ¿no? De responsable de poder subir las sesiones. Bien, lo voy a mencionar. Ok, ok, Miguel, ok, Nancy. Voy a, ok, perfecto. Voy a mencionarlo ahora. Ok, mientras vamos avanzando entonces con la presentación. Bien, entonces es importante resaltar, ¿no? En este módulo, nuevamente, ¿no? Uno de los principios, ¿no? Uno de los, ¿cuántos? 9 principios de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el principio de prevención, ¿cierto? ¿Qué dice? A ver, acordémonos, dice el empleador en este principio, ¿no? Dice, el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de todos los trabajadores. En primer lugar, ¿cierto? Por supuesto. ¿Bien? Y de aquellos, dice que no teniendo vínculo laboral, o sea, que no son trabajadores, que no son empleados de la institución, pero se encuentran en ese momento allí en el centro de trabajo, haciendo alguna actividad, ¿no? Prestando algún servicio o simplemente se encuentran ahí, ¿no? De visita de repente, ¿no? En una inspección, pero que no son, digamos, propiamente de la máquina de ella. ¿Sí? Entonces también, obviamente, en caso del empleador, la institución debe tener controles de seguridad para evitar que ellos también, obviamente, estén expuestos indebidamente a los riesgos. Y se debe considerar factores sociales, laborales y biológicos diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante de qué tratan estos puntos, ¿no? Pero menciona que hay que considerar todo, ¿no? Todos los factores que puedan, digamos, eh, afectar, ¿no? El análisis de los peligros, el análisis de los riesgos y con ello obviamente poder implementar ciertas medidas de control aplicables a diferentes situaciones, a diferentes realidades. El empleador dice debe identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿sí? Y evaluar los riesgos, evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, ¿cierto? Dice que es elaborada esta matriz que vamos a revisar, ¿no? Y actualizada sin exceder el plazo de un año. O sea, año a año hay que revisar, obviamente, todo ello, ¿cierto? Hay que revisar la matriz y per se que se ha elaborado, ¿no? Antes de cumplir el año y hacer las actualizaciones necesarias, ¿ok? Ahora, estos puntos, ¿no? Punto número 1, se realiza cada puesto de trabajo con participación del personal competente y se elabora en consulta con los trabajadores y los comités. Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Este de acá, este de acá. La matriz y per se, digamos, estimados, viene a ser como el corazón, ¿no? Viene a ser como el corazón del sistema de gestión, porque gracias a esta herramienta vas a poder administrar adecuadamente los peligros y los riesgos, ¿no? Se van a poder identificar todos los peligros. Eso es lo más importante, ¿ah? Identificar siempre todos los peligros que puedan ocurrir en la organización, en la institución. ¿Sí? Entonces, por ello, la importancia de poder ver este, este punto importante, porque de ahí también se van a desplegar todos los controles, todas las medidas, todos los estándares de seguridad que puedan, de alguna manera, prevenir o controlar esos riesgos y evitar los daños, por supuesto. Entonces, habíamos dicho que la matriz y per se tiene que ser elaborado por un personal competente. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿quién es el personal competente? De la institución, puede ser externo,
¿Mm? ¿Qué competencias debería tener? Tendría que ser ingeniero, tendría que ser abogado, tendrán que estar titulados, pueden ser bachilleres. ¿Cuántos años de experiencia? ¿Qué preparación deberían haber tenido? La norma no lo especifica. Bien, a una vez, en un momento se les mencioné, ¿no? La norma en realidad no es tan precisa en cómo debe implementar el empleador ciertos requisitos, ¿no? Como este, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a depender mucho del empleador y de diferentes factores que ahora vamos a mencionar. Por ejemplo, una empresa, digamos, una empresa que realiza trabajos de alto riesgo, una empresa del sector construcción de repente, ¿bien? Donde todos los trabajos prácticamente son de alto riesgo. Trabajos en altura, espacios confinados, trabajo con riesgo eléctrico, ¿no? En zanjas, excavaciones, movimiento de tierras, etcétera. Todas las actividades son de alto riesgo, digamos. ¿Bien? Ok. Em, de repente, para el empleador en ese sector, su personal competente para elaborar esta matriz, que es una matriz, digamos, que sí, conlleva un trabajo bastante minucioso, ¿bien? Es un ingeniero, ¿no? De repente industrial, un ingeniero civil, un ingeniero de minas, de repente, de medio ambiente, posiblemente también, que es titulado, colegiado, habilitado, ¿no? Con 5 años de experiencia en la materia, ¿no? De seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y al menos 3 años implementando sistemas de gestión de seguridad y salud, elaborando también la matriz IPAS. Bueno, podría ser su personal competente y lo ha establecido así el empleador. De repente, para una empresa netamente administrativa, ¿no? Netamente administrativa, digamos, de un edificio de 3 pisos, ¿no? Donde se dedican a la actividad puramente contable de repente, como una consultora, su personal competente para elaborar su matriz y per se, ¿no? Donde no hacen trabajos de alto riesgo, donde hay pocos trabajadores, de repente 30 o 40 trabajadores. Su personal competente podría ser un bachiller, de repente, de ingeniería industrial o otras ingenierías, ¿no? Con experiencia de repente de 2 años implementando sistemas de gestión, ¿ok? Con un curso de repente de al menos 48 horas, ¿no? Sobre la elaboración de la matriz y per se suficiente. De repente para ellos es más que suficiente que tenga ese perfil. Entonces, repito, la norma no lo precisa. Va a depender de cada institución, de cada empleador, que sea obviamente coherente, ¿no? Con las actividades, con los riesgos y otros criterios, para que determinen quién va a ser su personal competente. Puede ser personal externo también, obviamente se puede, la norma permite que se contrate un personal externo que también tenga las competencias que se han establecido para que elabore las matrices y per se y otros documentos del sistema de gestión. ¿Está permitido? Por supuesto que sí. Bien, ya hemos hablado, se autoriza una vez al año, ¿cierto? Es o se realiza en consulta con los trabajadores, ¿ah? Con el comité, los subcomités o supervisores si lo hubieran también. Una vez que el empleador con su personal competente, ¿no? Esté en la elaboración de esta matriz y per se, en el proceso hay que hacer participar a los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? De repente en una charla, en una capacitación, o después de una capacitación como la están llevando ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahorita están llevando esta capacitación. Saliendo de acá van a saber que es un peligro, que es un riesgo, cómo identificarlos, ¿no? Identificar también las medidas de control que posiblemente ya tengan ustedes, ¿no? En su día. A veces no nos damos cuenta, pero el día a día practicamos a veces ciertas medidas de prevención que ya son naturales de repente para, ¿no? Para cada uno de ustedes, pero pueden haber también otras mejoras que se propongan, ¿no? Entonces, después de esto, de repente, el encargado de seguridad y salud en el trabajo podría hacer partícipe, ¿no? A todos los trabajadores o algunos de ellos de repente, agarrando uno o dos de cada puesto de trabajo identificado, ¿no? Y hacerlos participar de un taller donde ellos mismos puedan identificar los peligros y los riesgos a los cuales ellos se exponen en sus actividades que realizan día a día, ¿sí? Y que también identifiquen qué medidas de control practican o proponen. Toda esa información lo guarda el encargado de seguridad y salud o responsable, y eso te ayuda también a poder alimentar o mejorar tu matriz hiper C, ¿cierto? Muy bien. Entonces, repito, se elabora en consulta de los trabajadores, ¿ok?
del comité, su comité también, al comité le pasamos el IPRC elaborado. Ahí está mi IPRC comité, ¿no? Que también el comité lo comparta con los subcomités o los supervisores y que opinen, ¿no? Que opinen, que vean, que propongan alguna mejora, ¿no? Ahí también ya los he hecho participar. Y elaborado por cada puesto de trabajo. ¿Sí? Importante que se identifiquen todos los puestos de trabajo, que no haya un solo puesto de trabajo que no esté en alguna matriz y per se, ¿sí? Porque eso es signo de no haber hecho un buen mapeo, de no haber hecho una buena identificación. Si te falta un puesto de trabajo por ahí en alguna matriz y per se, pues podrías estar exponiendo a un trabajador, ¿no? Porque él, digamos, se va a entender de que no has informado adecuadamente a qué peligros y riesgos él está expuesto, o ellos están expuestos en determinado puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, importante un mapeo de todos los puestos de trabajo. ¿Quién lo tendrá? Recursos humanos. Supongo que sí, ¿no? Tendrá mapeado todos los puestos de trabajo de la institución. Bien, ahora vamos a revisar, ¿no? Los círculos, las esferas externas, ¿no? Las que son de colores ahí. ¿Por qué? Porque esos son los requisitos mínimos que hay que considerar antes, ¿no? O para elaborar esta matriz I per C. I per C, acuérdense, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles. Bien, entonces te dice lo siguiente. Identifica cuáles son las actividades rutinarias, no rutinarias o actividades de emergencia que se realizan en la institución. ¿Ok? Por los puestos de trabajo que hayas identificado. Entonces, ¿a qué se le llama actividades rutinarias? Como su nombre lo dice, son actividades que se hacen prácticamente todos los días. Son periódicas, son actividades cotidianas, ¿cierto? Las actividades no rutinarias en la institución también, de repente no se hacen todos los días, se hace una vez cada 3 días, una vez a la semana, una vez al mes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el pintado de la fachada. ¿Ah? Vamos a hacer un mantenimiento a todo el sistema eléctrico. Vamos a hacer un mantenimiento, ¿no? A todo el piso de la institución. Vamos a hacer un mantenimiento de las rutas de evacuación, del pintado de los círculos de seguridad, etcétera. Entonces, identifiquemos también esas actividades que no son rutinarias, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría usualmente, lo hace el personal que se encarga de los mantenimientos en la institución, servicios generales. No todos los días se está pintando la fachada, eso se pinta una vez al año o una vez o 2 veces al año de repente, ¿no? Entonces, esas actividades que no se realizan todos los días son las actividades no rutinarias. Hay que identificarlas también. Actividades de emergencia. También, por ejemplo, si estamos almacenando un material peligroso, cualquiera que sea este, ¿no? Algún material explosivo, algún material corrosivo, una sustancia ácida, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Y ocurre un derrame, ¿bien? Un derrame químico, un escape de gas de repente, ¿no? En ese momento alguien tiene que acudir. Serán las brigadas o el personal de mantenimiento también capacitado que podrá atender la emergencia. Esa atención de la emergencia también es una actividad, ¿cierto? Es como que alguien se cae del mar, por ejemplo. Esa es una situación de emergencia, ¿no? ¿Cuál es tu protocolo para poder, ¿no? Rescatarlo, para poder, ¿no? Salvaguardar su vida en este caso, debe haber algún procedimiento. Y ese procedimiento también tiene un paso a paso. Y ese paso a paso se identifican peligros, riesgos y medidas de control para esa persona que va a atender la emergencia. Esa persona que tiene la emergencia también tiene que cuidar a sí mismo, ¿cierto? También tendrá sus propias medidas de control para poder actuar. Entonces, esas actividades también hay que identificarlas y hay que analizarlas. Bien. ¿Qué más menciona? Las condiciones de trabajo, ¿no? Y también la susceptibilidad a factores de riesgo. Bien, las condiciones de trabajo y la susceptibilidad se refiere a lo siguiente. A ver, toda institución, toda organización es diferente. Es así, es diferente. Algunas instituciones, organizaciones privadas, públicas, tienen de repente unas buenas condiciones en el trabajo, ¿no? Digamos que es un trabajo, si bien es cierto, es un trabajo que tiene cierto nivel de dificultad, cierto nivel de precisión, por lo tanto hay un poco de presión en las actividades,
pero digamos está debidamente controlada porque se practican las pausas activas, ¿no? Porque el ambiente de trabajo es un ambiente de trabajo donde te dan las herramientas necesarias, un buen mueble, una buena silla, una correcta ventilación, una adecuada iluminación, ¿no? Tienes también en tu oficina o en tu puesto de trabajo donde tú estés un bidón de agua donde puedas hidratarte de forma adecuada, lo cual es importantísimo, ¿ah? ¿Mm? Te puedas hidratar de una buena manera, ¿no? Y en el plano de repente de infraestructura también, ¿no? De repente la edificación es una edificación, puede ser nueva o de repente no, pero está muy bien mantenida, ¿no? Con un correcto sistema eléctrico, ¿cierto? ¿No? Con una correcta infraestructura, donde no hay rajaduras, donde no hay de repente eh, signos de corrosión en las estructuras metálicas, ¿no? Está muy bien mantenida. A diferencia, pues, de otras instituciones, empresas privadas o públicas, donde muchas veces, y también las entidades públicas, ¿ah? Les consiguen, pues, un lugar que de repente que no es propio, que es alquilado, que no está acondicionado, sino es una casa de repente que han alquilado, y que ahí a medias han tratado de condicionarlo en oficinas, o se consiguen una edificación de repente que no es adecuada, muy antigua, ¿no? Ingresan y hasta huele un poquito a esta humedad, ¿no? A guardado, ¿no? Donde hay presencia de repente de ácaros, ¿no? Donde no hay una buena ventilación, donde no hay una buena iluminación. Entonces, en esos dos frentes, digamos, en esas dos caras de la moneda, habrán peligros para uno y para el otro de repente no hay, o no serán los mismos, o el riesgo, ¿no? En una será mayor que en el otro, posiblemente sí, debido a las condiciones de trabajo. Entonces hay que identificarlas también. Y la susceptibilidad a los factores de riesgo también, ¿no? Hay trabajadores, por ejemplo, que son más susceptibles a vapores orgánicos, al olor de la pintura fresca, al barniz, ¿no? Que son más susceptibles, por ejemplo, a trabajar en zonas húmedas porque sufren de asma o tienen de repente algún antecedente de asma o alérgico, ¿no? Que de repente no todos los tienen, pero él sí. Y si él va a trabajar esas zonas, es muy probable, porque es más susceptible por su estado de salud, que pueda enfermarse, ¿sí? Al hacer su actividad. Entonces, hay que identificar también si es que hay casos, ¿no? De susceptibilidades a ciertos factores de riesgo. Siguiente, ¿no? Te dice también, toma en cuenta para elaborar tu matriz y per se el medio ambiente de trabajo y cómo se organiza también esto, ¿no? ¿Cómo es tu ambiente de trabajo? Acá generalmente aplica, por ejemplo, la zona geográfica, ¿no? Trabajar en la costa, ¿no? A nivel del mar, y trabajar en altura, a 2000, 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿será diferente? ¿Será igual? ¿Poder rendir de igual manera? ¿Mm? ¿O habrán ciertos peligros o riesgos diferentes por la diferencia en altura, en la ubicación geográfica? Posiblemente sí, ¿no? A más altura, digamos, la concentración de oxígeno es menor, por eso sientes una dificultad al respirar, ¿cierto? ¿Mm? Físicamente rindes hasta un poco, digamos, un poco por debajo, ¿no? De tu rendimiento normal, hablando del tema físico. ¿Mm? Trabajar en zonas de repente templadas, ¿no? O zonas con frío extremo, o zonas de calor también extremo, Piura. ¿Habrá diferencias? Por supuesto que sí. Habrán peligros diferentes en uno y en otro y en otra situación. Entonces hay que identificar eso, ¿no? El medio ambiente de trabajo. Estamos trabajando en una zona, por ejemplo, donde hay animales salvajes, ¿no? Donde hay de repente también otros tipos de condiciones. Hay tormenta eléctrica. ¿Mm? ¿En todos los lugares habrá? No. Eso va a depender dónde se ubica tu ambiente de trabajo. Y según eso tendremos también que incluirlo, ese peligro, en tu matriz hiper C. ¿Ok? ¿Cómo se organiza el trabajo también, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo tenemos un turno, tenemos dos turnos, tenemos turno de amanecida, turno nocturno, ¿no? Entonces, hay que identificar también esa, ¿no? De qué manera se organiza el trabajo. Siguiente, tenemos trabajadores en la institución
con discapacidad, tenemos madres gestantes, madres en etapa de lactancia, ¿m? Y tenemos esos casos, pues para este personal aplicaría también que la matriz y per se pueda ser, en todo caso, diferenciada. ¿Ok? Si bien es cierto, un trabajador con discapacidad, ¿no? Si ha sido admitido es porque realmente puede realizar su actividad, ¿no? Para lo cual lo ha contratado, pero muchas veces necesita ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, va a ser muy complicado que alguien que está en silla de ruedas pueda alcanzar niveles altos. Si es que tiene que retirar de repente algunos files, objetos que están de repente más arriba de su cabeza, ¿no? Posiblemente no lo va a poder hacer. Ahí hay un peligro. Tendré que implementar medidas de La control mierda, para más que él difícil. pueda desarrollar, ¿no? En ese ambiente de trabajo. ¿Se acuerdan de la ergonomía, no? Que el medio ambiente de trabajo Sí. se pueda, ¿no? Acoplar a Ni las su necesidades familia. del trabajador. Bien, tengo, por ejemplo, madres gestantes, ¿no? Ellas, por ejemplo, no deberían levantar peso. El médico generalmente recomienda, ¿no? No más de 5 kilos. Si hay un riesgo de repente, hasta le dicen de repente que tiene que descansar, o si se incorpora que tiene que estar en un ambiente de trabajo que no haya presión, ¿no? Que ya no manipule ningún tipo de carga, que evite los traslados excesivos, ¿no? Que esté ubicado en un lugar con una salida rápida hacia el exterior, realmente para una posible evacuación, etcétera. Hay ciertos controles, ciertas medidas que hay que incluir. ¿Ok? Y también si tuviéramos trabajadores adolescentes, me parece que no hay trabajadores adolescentes en la Marina de Guerra. Si lo hubiera, también hay una norma especial, es más, que te dice que sí, se pueden admitir trabajadores o personal adolescente, pero bajo ciertas circunstancias que establece el Ministerio de Trabajo, que no realicen trabajo de alto riesgo, que no estén expuestos a materiales peligrosos, sustancias químicas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, si tuviéramos, hay que identificarlos también y poder colocar a qué peligros y riesgos ellos están expuestos de manera diferenciada y también sus medidas de control. Se dice también considera las evaluaciones de los factores de riesgos. Estas evaluaciones son los llamados monitoreos, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los registros obligatorios, ¿no? Como registro de accidentes, incidentes, el registro de las inspecciones, de los exámenes médicos ocupacionales, también es, ¿no? Uno de los registros, el registro de los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. ¿Bien? ¿Y qué son estos monitoreos? Estos monitoreos se realizan con un personal externo a la organización. ¿Ok? No lo podría hacer un personal interno. ¿Por qué? Porque no puede ser juez y parte, ¿no? Tú estás evaluando, ¿no? Digamos, valores cuantitativos de ciertos factores de riesgo, ¿no? Entonces, repito, no puede ser juez y parte. Esto se trabaja con generalmente hay ya consultoras especializadas que se dedican a hacer monitoreo, ¿no? Seguro habrán hecho alguno en la Marina de Guerra del Perú. ¿Y consiste en qué? En que es un personal obviamente preparado, viene con ciertos equipos calibrados adecuadamente, ¿no? Y van a medir, por ejemplo, la iluminación o ambiente de trabajo. Van a evaluar, ¿no? Digamos, eh, 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 el factor de riesgo disergonómico, ¿no? ¿Cómo se aplica la ergonomía en tu ambiente de trabajo? Lo van a evaluar. Hay formas de evaluar, hay test, ¿no? Que se pueden utilizar para poder, ¿no? Ir viendo el riesgo en materia ergonómica de cada puesto de trabajo. Van a evaluar de repente el tema psicosocial a través de algunas encuestas o de repente formularios que se hacen con el trabajador o entrevistas, ¿no? Se va a poder evaluar también, por ejemplo, el estrés térmico. Estrés térmico ya sea de frío o de calor excesivo, obviamente, ¿no? Etcétera, ¿no? El monitoreo de CO2, por ejemplo, que todavía es recomendable, ¿no? No se recomienda en los ambientes de trabajo que pueden ser de repente, o tenemos sospecha que ya no hay una correcta ventilación, pero hacemos también un monitoreo de CO2, ¿no? Muy bien. Pues estos resultados que tengan, por ejemplo, un ambiente de trabajo con un alto nivel de estrés de repente, ¿no? O tengo ciertos puestos de trabajo donde la iluminación no es adecuada, ha salido por debajo del indicado en la norma, ¿no? Etcétera. Eso me va a permitir, primero, identificar que hay un peligro de ese tipo. Luego, evaluar el riesgo.
¿cierto? Ahora vamos a ver en qué consiste o cómo se evalúa el riesgo. ¿Bien? ¿Y qué medidas de control te voy a implementar para mejorar ello? ¿No? O para eliminar el peligro o para ir controlando, disminuyendo, obviamente, el riesgo, la probabilidad. De igual manera, ¿no? Cuando ocurre un accidente de trabajo o se identifica una enfermedad profesional, ¿no? Cuando sucede esto, ¿es por qué? Porque ha habido una falla, generalmente porque ha habido una falla en el sistema de gestión, en cómo se realizan las actividades en la institución, generalmente, ¿ah? ¿No? O también es algo también compartido, parte de negligencia del trabajador, parte de repente que los controles que ha implementado el empleador no son suficientes, no son efectivos. ¿Sí? Entonces, en los resultados, ¿te acuerdas que hablamos de la investigación de los acciones? En ese resultado donde yo veo las acciones correctivas, ¿es por qué? Porque hay algo que se puede mejorar. ¿Y esos estándares dónde están? En el IPRC. Voy al IPRC, busco el puesto de trabajo, qué actividad he estado realizando, ¿no? El trabajador y a qué peligro y riesgo estaba expuesto, ¿no? Con relación al accidente de trabajo. Y veo primero si está identificado. Ah, sí estaba identificado el peligro. O no, entonces lo agrego, ¿no? Y hago su análisis. O sí estaba, pero ¿qué pasó? Yo lo tenía identificado, tenía medidas de control, igual se accidentó. Me voy a las medidas de control, de repente no era la más adecuada. Tengo que ser un poquito más riguroso en esas medidas de prevención, en esos controles. ¿Eh? Y de igual forma, los datos estadísticos de la salud ocupacional, ¿eh? También son importantes, ¿no? El personal, el médico ocupacional, o los especialistas de la salud ocupacional en la institución, tienen también data importantísima, ¿no? Por ejemplo, han practicado sus exámenes médicos ocupacionales. Tienen ahí un gran porcentaje de personas de repente con sobrepeso, ¿eh? De repente, ¿no? No lo sé. De repente con sobrepeso, con la glucosa fuera de los valores normales, con altos niveles de colesterol, de triglicéridos, ¿ah? ¿No? O que ya algunos tienen algunos problemas ya de lumbalgia, algunas hernias, ¿sí? Sin saber los nombres porque son datos confidenciales, ¿cierto? Todo tema de salud es dato confidencial. Sin dar nombres, se puede brindar, en este caso, como dice, datos estadísticos de esta área, ¿no? O de estos puestos de trabajo, o globalmente en la institución, hay tanto porcentaje con problemas lumbares, tanto porcentaje con temas auditivos, tanto porcentaje, ¿no? Con altos niveles de colesterol y triglicéridos, glucosa alta, etcétera. Eso me va a permitir a mí, en esos puestos de trabajo o en esos ambientes de trabajo, mejorar mis estándares de seguridad y salud. Acuérdense, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos requisitos que hemos revisado, ¿no? Uno por uno, son importantes de tomar en cuenta porque pueden servir, pueden ser utilizados para la elaboración o también actualización de mi matriz hiper-C. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son estos pasos que debo realizar para elaborar mi matriz hiper-C? Generalmente son tres pasos y están en las propias siglas hiper-C. Repito, identificar los peligros, paso uno. Paso 2, evaluar los riesgos de ese peligro o esos peligros. Último paso, determinar los controles, en los cuales hay una jerarquía. Antes de estos tres pasos, hay un paso cero que le llamo yo, ¿no? Es lo que ya he mencionado, ¿ah? ¿Se acuerdan? Identificar todos los puestos de trabajo. No se te puede escapar ningún puesto. Todo tiene que ser evaluado porque el sistema de gestión y las medidas de prevención tienen que estar para todos los trabajadores sin ninguna discriminación, ¿ah? Entonces, identifico todos los puestos de trabajo. Una vez que identifico los puestos de trabajo, voy a identificar las actividades, ¿sí? Y de las actividades voy a, en lo posible, desagregarlas en tareas específicas. De cada una de esas tareas es donde yo voy a identificar los peligros, los riesgos y determinar los controles. Recién ahí. ¿Ok? Recién ahí. Luego vamos a ver, obviamente, un ejemplo, ¿no? Entonces, el paso uno, ¿no? ¿Cuál era? Identificar los peligros. ¿Qué es la identificación de los peligros? Pues es un proceso, ¿m? Mediante el cual se va a localizar y se va a reconocer, ¿no? Por eso dice identificación, ¿no? Que existe un peligro.
Y luego hay que definir adecuadamente sus características. Hay que conocerlo para saber, obviamente, para luego pasar al siguiente paso, que es evaluarlos. Hay que conocer, hay que identificarlo, hay que definir ese peligro. ¿Sí? Y para ello, vamos a revisar nuestra definición. ¿Dónde están las definiciones? En el glosario de términos del Decreto Supremo 005/2012, que es nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud. Ahí están todas las definiciones. ¿Qué te dice el peligro? El peligro te dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño. ¿A quiénes? Principalmente a las personas. También se considera el daño a los equipos, procesos y al ambiente mismo. ¿Ok? Pero principalmente nos enfocamos en las personas. Entonces, podríamos de repente resumirlo o decirlo en palabras un poco más amigables. El peligro es toda cosa, toda situación, todo proceso que tiene potencialidad de ocasionar daño a las personas. Potencialidad. ¿Sí? Bien, veamos la imagen entonces. ¿Qué está haciendo el caballero acá? ¿No? Este caballero que tiene su casquito amarillo, ¿no? Generalmente que se utiliza para personal de mantenimiento, ¿no? Usualmente, no es obligatorio, por supuesto, ¿no? Tiene un uniforme de trabajo, lo ven ahí como una herramienta y está manipulando un tomate. Lo está manipulando, ¿ok? Entonces, en esa actividad que hemos visto, ¿cuál sería el peligro? ¿Cómo definirían ustedes el peligro? ¿Cuál sería? A ver, me mencionan en el chat. Repito, tengo que hacerme la pregunta. ¿Qué cosa puede ocasionarle daño a esta persona? ¿Qué es lo que finalmente podría causarle daño a esta persona, a este trabajador? A ver en el chat. ¿Qué me dice? A ver, los leo. ¿Qué dice acá? A ver, ya. La electricidad. Alguien dijo por ahí el no usar guantes. Bueno, la electrocución, la corriente eléctrica, que se electrocute. Acuérdense que el peligro es, repito, qué cosa es lo que va a causar daño. No la consecuencia es que me electrocute, ¿cierto? Pero ¿por qué me voy a electrocutar? ¿Debido a qué? A la corriente eléctrica. Muy bien, ¿no? A la exposición a la electricidad, al contacto con la energía peligrosa. No hay una sola forma de definir el peligro, puede haber varias, ¿no? Pero tiene que ser en ese sentido. La electrocución ya es la consecuencia, que es posterior. Yo estoy hablando, ¿qué cosa? Ok, ya, me electrocuto, pero ¿qué cosa es lo que me va a causar daño? La energía eléctrica, los cables energizados, también lo podrían colocar así. La falta de PP, que no tenga guantes o que su herramienta no sea de repente una herramienta con aislante también eléctrico, son ya los controles que pueden o no pueden haber, que se utiliza más para poder ya evaluar el riesgo. Es algo que vamos a ver después. Pero en este caso sería puede ser la corrientes eléctricas secas o cables energizados también vale. Así podríamos definir el peligro. Muy bien. Ahora veamos, ¿no? Como hay que reconocer, hay que conocer un poquito los peligros, ¿no? Para saberlos identificar o definirlos, ¿bien? Veamos lo siguiente. Hay diferentes tipos de peligro, diferentes tipos de peligro, ¿sí? De conocimiento vamos a revisar esta clasificación. Peligros de tipo físico, ¿no? Son aquellos como por ejemplo el ruido, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones, ¿no? Generalmente estos factores se propagan por el medio ambiente, ¿no? El ruido, por ejemplo, a través obviamente de ondas sonoras, ¿no? Las temperaturas extremas también, ¿no? Eso se presenta también en el ambiente, ya sea frío o calor, ¿ah? Frío o calor. Las vibraciones también, obviamente, son ondas, ¿no? Las radiaciones también, por ejemplo, la radiación UV. La radiación UV, los rayos ultravioletas, ¿cierto? La radiación.
¿no? Gamma, la radiación X, ¿no? Cuando pasa rayos X, también te están irradiando, ¿no? Por eso, por ejemplo, para el personal que se carga, ¿no? De practicar, ¿no? O de sacar estas placas, tiene también un régimen laboral especial, ¿ah? Ellos no pueden exponerse, ¿no? Digamos, a las radiaciones de forma perenne. Ellos tienen que tener descansos paulatinos, periódicos, ya está establecido, ¿ah? ¿No? Está bien establecido. No me acuerdo bien el dato exacto, pero cada cierto tiempo tienen que hacer descansos. Diferente al tema de las vacaciones, ¿ah? Muy, pero muy diferente. Bien, de químicos, de tipo químicos, todo lo relacionado o todo lo que se genera cuando yo manipulo o utilizo o almaceno productos químicos. ¿Se emanan qué? Polvos, material particulado, diferentes tipos de vapores orgánicos, inorgánicos, gases, humos metálicos, ¿no? Por ejemplo, cuando realizo trabajos de soldadura, etcétera, ¿no? Biológicos, bacterias, virus, hongos, plagas, ¿no? ¿Se acuerdan? El virus SARS-CoV-2 es un peligro, ¿cierto? Antes por la pandemia, ahora no es que haya desaparecido, sigue siendo un peligro, ¿cierto? De repente con un riesgo ya mucho menor, porque ya no estamos en estado de emergencia, y casi el 90% más del 90% están vacunados. El riesgo menor, pero ahí está el peligro, no ha desaparecido, como tantos virus que hay. Plagas, ¿no? También, cuando alguien, por ejemplo, está trabajando en la selva, ¿no? Hay diferentes tipos de plagas. O el personal de repente en otra actividad que se encarga de hacer fumigaciones también, ¿no? Entonces, tipo biológicos, los que trabajan en farmacéuticas, ¿no? Donde manipulan también virus, donde hacen estudio también de bacterias, de hongos, los laboratorios. O las áreas de salud también, ¿no? Las áreas de salud también están expuestos a los peligros de tipo biológico, ¿no? Disergonómicos, todo lo relacionado, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase pasada, posturas inadecuadas, ¿se acuerdan? Movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, traslado de cargas, todo tipo de sobreesfuerzo, está relacionado a un peligro disérgico, psicosociales, ¿no? También lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? El estrés, la carga de trabajo, ritmo de trabajo excesivo, el contenido del trabajo, el mobbing en el trabajo, a veces hay hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, ¿no? También. Todo ello está incluido en los factores de riesgos psicosociales o el tipo de peligro psicosocial. Físico-químico, como me lo dice, es una combinación, ¿no? ¿Se acuerdan que era físico? Ruido, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones. Por ejemplo, un incendio o una explosión, ¿se genera ruido? Por supuesto, ¿no? Hay altas temperaturas también. Radiación de calor también, ¿no? Habrá también emanación de gases, de humos, de vapores, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que ha entrado en combustión. Y al final toda la ceniza queda en polvos, ¿no? Que también es tóxico, ¿no? Físico-químico, ¿no? Los peligros locativos son aquellos relacionados a la infraestructura. A cómo se cuenta tu infraestructura en este caso, ¿no? De la entidad. Pisos con huecos, con desniveles, con grietas, ¿no? Estructuras o paredes de repente, o techos húmedos, ¿no? Con signos de repente hasta de presencia de moho, escaleras en mal estado, escaleras sin barandas, ¿no? O con los peldaños, a veces he visto escaleras con peldaños, pues, por las cosas cabe la mitad de tu pie, ¿no? ¿No? O que son resbaladizos, etcétera. Todo lo relacionado, todo lo relacionado a la infraestructura, ¿sí? Peligros locativos. Peligros de tipo mecánico, ¿no? Mecánico. Todo lo que tenga que ver con la manipulación o estado de las máquinas, herramientas o vehículos, o cualquier tipo de equipo, ¿ah? Máquinas sin protección o máquinas sin guardas, ¿no? Herramientas defectuosas, herramientas hechizas, ¿no?
vehículos en mal estado, equipos en mal estado, ¿no? Como por ejemplo calderos o de repente compresoras, si es que lo hay sin mantenimiento también. Todo tipo mecánico, máquinas, herramientas o equipos o vehículos. ¿Sí? Y eléctricos, como su nombre lo dice, todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico o parte del sistema eléctrico, ¿no? Tableros eléctricos, subestaciones, ¿no? Cables eléctricos, tomacorrientes, etcétera. Las llaves termomagnéticas, todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico, también obviamente es considerado un tipo de peligro. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo. No me mencionen los tipos de peligro, no voy a preguntar tipo de peligro. Ya conociendo la definición, visto algunos ejemplos, ¿qué peligros ustedes pueden identificar en imagen? Acuérdense, peligro es, pueden definirlo como una cosa, como una actividad, como un proceso que están viendo acá, de algo capaz de ocasionar el daño. No me mencionen el daño, ¿ah? ¿Sí? No me mencionen la consecuencia, menciónenme por qué. O sea, si ven, por ejemplo, algún daño acá, uy, acá se puede doblar la espalda, ya, entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Qué lo ha causado? O sea, ¿cuál ha sido el peligro al cual se ha expuesto? A ver, vayan mencionándome los peligros, yo los leo. ¿Sí? Tienen un minuto, a ver. Veamos bien la imagen, todas las situaciones, y en el chat me van definiendo los peligros que van encontrando. Ya, por ahí mencionaron un peligro físico, ya. No me mencionen el tipo de peligro no es necesario. Definan el peligro. ¿Cuál es ese peligro físico que has visto, Germán? ¿Mm? A ver, Karen dice, ¿el camión? Ya, bueno, el camión en sí es un peligro. De repente la mala ubicación del camión podría ser, ¿no? Mala ubicación del camión podría ser, ¿no? Traslado de cajas. Ya, pero ¿cómo lo están trasladando? Así nada más no es un peligro. Hay que tratar de ver cuál es la situación peligrosa. Mm. Cilindro puede ocasionar tropiezos. Ya, a ver, sigamos leyendo. Exposición a los gases, tipo ergonómico, caídas, fracturas, caída a doble paso. Ya, por ejemplo, José mencionó escalera en mal estado. Ya, muy bien. Esa escalera de mano, ¿no? Muy bien. Ese es un peligro. ¿Por qué? Porque si yo lo utilizo me puedo caer. ¿Cierto? Muy bien, José. Entonces, escalera en mal estado. Si quiero ser más preciso, puedo decir escalera con peldaños rotos. Mientras más preciso, mejor, porque acuérdense que la matriz y per se va a estar expuesta al trabajador en cada puesto de trabajo, para que cualquier trabajador pueda entenderlo o interpretar. Xiaomi M2004J19C, ya. Menciona peligro ergonómico, ya, ok. Muy bien, ya lo defines, ¿no? Mala postura para trasladar la carretilla, ¿no? Claro. Está trasladando con un equipo de carga que está bien, el señor con su gorrito rojo, ¿no? Pero al momento de cogerla, ¿no? La carretilla pues está encorvando, es una mala postura. Muy bien, ¿no? Mala postura en el traslado con carretilla puede ser. Exposición a desnivel, ¿ya? Juan Carlos, muy bien. O los desniveles, ¿no? Los desniveles que pueden haber en el área de tránsito, ¿no? Traslado de materiales, señalización. La señalización ya es una medida de control que puede haber o puede ser ineficiente o no hay. No sería probablemente un peligro. Mala posición para el empleo de la carretilla, muy bien. Ya, Omar Castillo no cuentan con cascos y encima de ellos hay un par de macetas. Ya, el no contar con cascos nuevamente es una medida de control que no hay, pero no es el peligro. Hay un par de macetas, ya, por ejemplo, puedes decir, ¿no? Macetas, ¿no? En altura sin asegurar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O mal ubicadas, que eso hay un pequeño movimiento y puede ocasionar un accidente. A ver, sigamos leyendo. ¿Qué más me han puesto por acá? Ya, Omar Castillo dice, no cuentan con guantes, bueno, obviamente, no cuentan con guantes nuevamente, no es un peligro en sí, sino en este caso es una medida de control, que no hay, por ejemplo, ¿no? Maderas, ya, por ejemplo, las maderas que tienen un clavo. Ahí, Omar, podrías definirlo el peligro, así, ¿no? Área de tránsito con presencia de tablones, ¿no? Con clavos expuestos. Ese es el peligro.
¿Qué podría pasar? Pues pinchazos, tropiezos, etcétera. ¿Sí? Pero ese sería el peligro. Escaleras sin barandas, muy bien, Fiorella. Ese es el peligro, ¿no? No que me puedo caer por las escaleras. Bueno, el peligro en sí es muy bien escaleras sin barandas, ¿no? O escaleras sin pasamanos. Ya, muy bien. Traslado de cajas en carretilla pequeña. Podría ser, ¿no? Podría ser, de repente la carretilla no tenía la dimensión adecuada para llevar tantas cajas, o de repente la carretilla no es que esté mal, sino que la cantidad de carga que está llevando el trabajador de repente es en exceso, ¿no? Trasladar cargas con peso excesivo o en cantidad excesiva también podría ser el peligro. Puede ser los dos, ¿ah? Puede ser los dos. Ya. Escalera de mal estado, ya muy bien. El clavo, ya. El clavo a secas no es un peligro. Podría ser, ¿no? Pero, repito, hay que definirlo mejor, ¿no? Madera con clavo en el área de tránsito. Así sería. Ya, muy bien, por ejemplo, José Cuchiguamán dice, ¿no? Artículos, botellas en el escalón del, ¿no? Ya, muy bien, ¿no? Objetos en general podría ser, ¿no? Objetos en las escaleras. Eso podría ser el peligro a secas, punto, ¿ah? Maderas con clavos en el piso, muy bien, en mal estado. La rampa en mal estado, claro, ¿no? Transitar por rampas en mal estado, ¿no? O rotas, o con grietas. Cajas colocadas de manera desordenada. Ya sí también sería un peligro, o podrías colocar que están mal apiladas, ¿no? ¿No? Están mal apiladas o no están aseguradas también. Ya sí también, obviamente, la rampa, ya ves, la rampa, distracción en el tránsito, bajada la escalera. Ya, bueno, esa es la forma, bajar distraído, ya podría ser también, ¿no? Objetos en el suelo, obstáculos, también, ¿no? Los maceteros, sí, también ya hemos dicho. Pared con signos de desprendimiento. También, ¿no? Oye, eso es la primera vez que alguien me lo dice, yo tampoco me he dado cuenta. También, ¿no? También, ¿no? Podría ser como nos menciona, ¿no? Pared con signos de desprendimiento. Claro, eso se puede seguir desprendiendo, de momento va a caer un pedazo un poquito más grande y le cae a alguien en la cabeza y puede ocurrir ya el daño. ¿Bien? Piso resbaloso por líquidos. ¿Ya? Sí, por ahí parece que es una especie de líquido, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Piso resbaloso, ¿no? Acá Andrés no dijo caída, ¿no? No, la caída es la consecuencia, ¿cierto? O el resbalarse ya es la consecuencia. Acá mencionó el peligro, que es el piso resbaloso, ¿no? O piso con líquidos, ¿no? O líquidos derramados en el área de tránsito. Persona subida en el coche, ¿no? O transitar, ¿no? Con equipos de carga, o transitar personas con el equipo de carga es un peligro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Buena participación. Vamos a continuar entonces. Bien, una vez que hemos podido definir, ¿no? Los peligros, conocemos los peligros, tenemos que ver ya la evaluación del riesgo. Y para ello, obviamente, hay que saber qué es el riesgo, ¿no? ¿Y qué es la evaluación de los riesgos? A ver, es un proceso también que te va a permitir valorar, darle un valor, un número cuantitativo, ¿no? Al nivel, grado y gravedad de los mismos. ¿Ok? Vamos a saber cómo valorarlo. Pero antes de ver la evaluación de riesgos o cómo se realiza la evaluación, tenemos que saber qué es el riesgo, ¿cierto? ¿Qué es el riesgo? Te dice, es la probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y que genere daños a las personas, equipos o al ambiente de trabajo. ¿Ok? Principalmente, repito, concentrémonos en las personas. ¿Ya? Es el riesgo. Acuérdense, ahí hay siempre unas palabritas que yo resalto en negro que son las más resaltantes, ¿no? Probabilidad, ya vamos de una probabilidad. ¿Qué tan probable es? ¿Mm? Que un peligro se materialice en determinadas consecuencias, ¿no? La materialización, o sea, ya la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Si el peligro
era cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier proceso que puede causar daño, el riesgo ya vendría a ser esa consecuencia y amarrado a una probabilidad. Entonces, a ver, en esta imagen, antes del riesgo, mencióname cuál es el peligro acá. A ver, ¿quién me dice cuál es el peligro aquí primero? El peligro, ¿ah? Nuevamente, la electricidad, ¿cierto? La descarga eléctrica, el contacto con energías. Muy bien, ¿no? El niño electrocutado ya sería la consecuencia, estimado Jorge Luis, ¿ya? Sería en este caso la electricidad, ¿ya? Y el riesgo vendría a ser la consecuencia, ¿cierto? ¿Cuál sería la consecuencia de que el niño se exponga al contacto con la energía eléctrica? Exacto, la electrocución, riesgo de electrocución, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, el peligro es igual acá, porque acá también hay energías peligrosas o cables energizados, la electricidad, ¿cierto? Y el riesgo también podríamos hablar que en definición es el mismo, que es, en este caso, la electrocución. Cuando ya le sumamos el componente probabilidad, les pregunto entonces, en la situación que ven aquí con el niño y con acá con la persona adulta, con ese trabajador, ¿dónde creen ustedes que hay mayor probabilidad, o probabilidad a que ocurra el daño? O sea, a que se electrocute. ¿Dónde creen que hay mayor probabilidad? Cuando hablamos de probabilidad, acuérdense que acá dicen, ¿no? Y genere, ¿no? Dice, en determinadas condiciones. Entonces, analicen esas determinadas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en esta foto y en el anterior? ¿Dónde creen, repito, que hay mayor probabilidad que ocurra la descarga eléctrica? Con el bebé, con el niño. ¿Mm? Y aquí me dice por ahí, el electricista porque tiene los cables descubiertos. Podría ser un componente que agregue, para su caso, ¿no? Un nivel de probabilidad un poquito más alto, ¿ok? Pero evaluando ya todo el contexto, porque no solo es ver el tema del cable expuesto, ¿no? Es el niño. ¿Por qué? Porque el niño no sabe ni siquiera qué está haciendo, ¿cierto? No tiene ni siquiera la noción que hay un peligro ahí. Él tranquilamente puede sus deditos meterlo a la corriente o meter un palito, de repente un juguete, ¿no? Y es muy probable, ¿cierto? Hay mayor probabilidad. Si analizamos las condiciones acá, es cierto, hay cables expuestos, pero es muy probable, ¿cierto?, que el señor antes haya bajado la llave de electricidad. ¿Ok? Podemos intuir que el señor conoce al menos el peligro, no es cualquier persona, porque vemos un uniforme de trabajo, unos EPPs por ahí, ¿no? Que también, obviamente, podrían sumar a que no haya una descarga eléctrica. La electricidad puede estar ahí, ¿ah? ¿Sí? Además, podría haber bajado la llave, pero muchas veces ya ha pasado, ¿ah? Van al tablero, bajan la llave, están trabajando, viene un empleado de la institución, quiere prender la luz de su oficina, uy, no prende, ¿qué pasó? Ay, el tablero, de repente alguien ha bajado la llave, va, lo sube y se electrocuta el señor. Ha pasado, ¿ah? Ha pasado. Entonces, ahí que se aplica, bueno, son otros controles, ¿no? Se aplica un etiquetado, un bloqueo del tablero, le echan llavecita para que nadie pueda, obviamente, manipular hasta que termine el trabajo. Pero analizando solo la imagen, ¿no? Digamos que en esta imagen vemos, ¿no? Que el peligro existe, pero que el riesgo es menor a comparación de acá. Así ustedes también cuando identifiquen los peligros y luego ya vayan a valorar el riesgo, es que tienen que ver la probabilidad. ¿Qué tan probable es que suceda? ¿No? Es como el ejemplo, ¿no? Como el ejemplo del fotógrafo, ¿no? Tenemos un fotógrafo, ¿ya? Que se va a la sabana, a la selva, ¿no? Se va de safari, digamos, ¿no? Y él se encarga de hacer la toma, las capturas fotográficas, ¿no? Divisa un león, ¿no? Un león salvaje, obviamente suelto, y se posiciona, pues, digamos, a unos 15 metros, ¿no? Atrás de un árbol está por ahí un poquito camuflado, y le va a tomar una foto. En esa última escena, ¿cuál es el peligro, ah? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el peligro?
¿Quién me dice? A ver, ¿quién acierta? ¿Cuál es el peligro de esa última escena que he mencionado? El león. El animal salvaje es el peligro. A secas. ¿Sí? Y el riesgo sería que lo ataque, ¿cierto? O que se lo coma, o que se lo almuerce, se lo cene, dependiendo del momento del día. ¿Bien? Ok. ¿Hay una alta probabilidad? Cierto, cierto que sí, ¿no? Hay una alta probabilidad. Pero si comparamos, ¿no? Y llegamos al mismo fotógrafo y se va en este caso al zoológico, ¿no? Donde los leones están en jaulas. Se acerca a la jaula y le toma una foto a este león. Si bien el peligro es el mismo, ¿ah? Porque sigue siendo el león, es el peligro. Y el riesgo, ¿no? También es que lo ataque, sí, también lo puede atacar. Pero ¿dónde es más probable que suceda? ¿En la selva o en el zoológico? Cuando hablamos de probabilidad. ¿Dónde es mayor probabilidad? Bueno, está suelto, ¿no? En la selva, por supuesto que sí. A uno me dirá, no, pero ya no hay peligro porque el león está enjaulado. Estimados, bueno, acá en el zoológico, al menos acá en Lima, ya el riesgo se ha, digamos, disminuido prácticamente al mínimo. Todavía existe, ¿ah? Si fallan todos los controles, ¿no? Al mínimo, porque antes había jaulas, acá hace años habían jaulas. ¿Y qué pasaba? ¿No? Y ha sucedido accidentes, no solo acá en Perú, también en otros países, ¿no? Así te pongan vallas de seguridad, etcétera, controles, avisos. Algunos, pues graciosos, saltan la valla, se ponen al costado de la jaula y se toman en la foto. Y muchas veces ha sido aquí que el león ha sacado tremendas garras entre los barrotes y lo ha atrapado. Pierde una mano, pierde los dedos o pierde el brazo, etcétera. Ha acabado dañado. O sea, el peligro no se ha eliminado. El león está ahí, está vivo. ¿Sí? Entonces, el riesgo se puede sí disminuir con los controles que he mencionado, ¿cierto? Con las barandas, señales de seguridad, alarmas, los guardabosques que a veces ponen en los zoológicos también. Todo ello suma para que la probabilidad que el daño se materialice disminuya, ¿cierto? Entonces, eso es también lo que se hace en el ambiente de trabajo. A veces los peligros están y no siempre podemos eliminarlos. Entonces, solo nos compete controlarlos. Mientras más controles efectivos se implementen las actividades para controlar, en este caso, ¿no? Los riesgos, va a ser más difícil que ocurra el accidente, que ocurra el daño. No al 100%, no siempre se puede llegar hasta el 100%. Si no, pues imagínense, no habría ningún peligro, ¿no? Al menos hay que controlarlo, y así hacer bien difícil que suceda y si ocurre el daño, que sea un daño de repente menor, leve. Ese es nuestro fin principal. Bien, entonces, como lo mencioné, ¿no? El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año, como mínimo, ¿ok? Ahora, ¿pueden hacerlo antes del año, en menos periodos? Sí, cuando cambien las condiciones de trabajo, ¿no? O se hayan producido daños a la salud y la seguridad, un accidente muy grave o un accidente de repente fatal. Hay que revisar el IPRC, ¿qué ha pasado? ¿No? Si ha sido algo de gravedad, es que algo no se está haciendo bien. Hay que revisar esa matriz de peligros y riesgos. ¿Eh? Y te menciona también, ¿no? La Ley de Seguridad de Salud, que si los resultados de la evaluación, ¿no? Esta evaluación de riesgos lo hace necesario en el momento, se aplican controles periódicos de la salud y las condiciones de trabajo y se aplican medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo, o sea, cómo se realiza el trabajo. Algo está pasando ahí. Bien, esto ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? ¿No? Trabajadores con discapacidad, ¿no? Hay que revisar de repente acá los tipos de discapacidad, motora, auditiva, visual. Si tuviéramos, hay que identificar en su actividad rutinaria o no rutinaria a qué peligro se expone o qué medidas de control yo puedo ofrecerles o implementar para que ellos no sufran un daño o disminuir el riesgo. ¿Sí? Igual con el personal, en este caso, no gestante. Acá generalmente lo que se pide es que el médico tratante no pueda definir, ¿no? cuáles son esas restricciones o trabajarlo con el personal de salud de la institución. ¿Mm? El enfoque de género. Bueno, el enfoque de género se refiere más a esas diferencias, pocas en realidad en el ambiente de trabajo, ¿no? A los cuales las mujeres podrían estar expuestos a un peligro y los hombres no, o al mismo peligro hay riesgos diferentes, o las medidas de control también son diferentes. Solo colocando un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan?
sobre el levantamiento de cargas que vimos, ¿no? Ahí hay una diferenciación con enfoque de género. Las mujeres no levantan más de 15 kilogramos y los hombres de 25, ¿cierto? A eso se refiere la norma. Cuando hay esos casos precisos, se considera. Si no, no. ¿Eh? Solo cuando hay ese tipo de casos en tu evaluación de los riesgos. Bueno, si hubiera trabajadores adolescentes, también, ¿no? También hay que realizar una norma adicional de tipo laboral del Ministerio de Trabajo que te especifica muy bien qué actividades puede hacer, qué actividades no debería hacer los trabajadores adolescentes. ¿Eh? Solo si se diera el caso de ello. Bien, son 8:18. Vamos a avanzar con unas imágenes. ¿Ya? Vamos a avanzar con esos ejercicios prácticos. A ver, ¿qué dice acá? ¿O qué vemos acá? Vemos un trabajador, ¿cierto? Está haciendo alguna actividad, ¿no? Analicen bien, obsérvenlo, qué actividad está haciendo, en qué circunstancias, en qué condiciones lo hace. Y con ello, en el chat rápidamente me mencionan un peligro y su riesgo relacionado. Peligro y riesgo. A ver, ¿qué ven ahí? Peligro y riesgo. Ya. Edith Cueva dice, altura, coma, caídas. Qué práctica, Edith. Muy bien, ¿no? Pero en nuestra matriz y per se hay que tratar de definirlo un poquito más completo, ¿ya? De repente podemos decir trabajos en altura, ¿ya? O si es una altura específica que siempre trabajan a esa altura, por ejemplo, si es que fuera el caso, hasta pueden poner los metros. Trabajo a 2 metros de altura o sobre los 2 metros de altura. Si es que se puede especificar, ¿ah? Si no, podría ser trabajos en altura, no, a secas. Y el riesgo sería riesgo de caída en altura o caída en desnivel. O, perdón, caída en diferente nivel. Bien, bien, Edith. Em, el peligro, a ver, acá me dice Crispin, ¿no? A ver, peligro no usar escalera, riesgo de caída. No, el no usar escalera no es un peligro, es una condición del trabajo. Pero el riesgo de caída está bien. No se encuentra con arnés también es una condición de trabajo. No tener arnés también es una condición de trabajo que aumenta la probabilidad del riesgo de caída. ¿Eh? Riesgo de caída, pues muy bien, ¿no? ¿No? Ahí ven unos cables, parece que es un transformador ahí colgado, corriente eléctrica, ¿no? Energías peligrosas, trabajo con corriente eléctrica, peligro. Riesgo de electrocución, muy bien, muy bien. Había mencionado así, caída, electrocución. Acuérdense que hablamos sobre el medio ambiente de trabajo. ¿Qué ven respecto al medio ambiente de trabajo? Imagínense el señor trabajando ahí 1 hora, hora y media, 2 horas. ¿A qué más está expuesto el señor en ese medio ambiente de trabajo? ¿Mm? Contaminación. No exactamente. ¿Qué ven ahí, por ejemplo? Es el mediodía. Muy bien, ¿no? Peligro, si de repente está en una zona como Piura, de repente, ¿no? Podríamos colocar peligro altas temperaturas, ¿cierto? O también podríamos poner muy bien radiación solar, ¿cierto? También la radiación solar es el peligro. El riesgo sería podría ser por la radiación solar, puedes tener quemadura solar también, ¿no? Quemaduras, ¿no? Puedes tener insolación también, muy bien, exacto, ¿no? Igual con la temperatura extrema, ¿no? Con el calor extremo, ¿no? Deshidratación. Muy bien, excelente. A ver, acá, peligro y riesgo, un poco más sencillo, peligro y riesgo. ¿Ya? Ahí Google dice lumbalgia, ¿no? Ya, sí, peligro, bueno, el tipo de peligro es tipo ergonómico o peligro disergonómico podría ser. Si colocamos un poquito más preciso, podríamos colocar posturas inadecuadas, ¿no? Como a mala postura, por ejemplo. Riesgo de lumbalgia. Riesgo de cervicalgias también por la mala postura adoptada, ¿no? O la silla que vemos ahí. Si es una silla que no es ergonómica, podemos poner, ¿no? Trabajo en sillas no ergonómicas, ¿no? Peligros también, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, lumbalgias, ¿no? Contracturas, por ejemplo. ¿Qué más? Imagínense trabajando ahí en oficina, viendo la pantalla 1 hora, 2 horas, 3 horas sin descanso, 4 horas, ¿no? A unos hasta tienen un tic, dicen, no, me tiembla el párpado, me dicen, ¿no? ¿Qué puede pasar?
También la exposición, ¿no? Visual, ¿no? Sin descanso, ¿no? A una pantalla podía ocurrir también, no necesariamente disminución de la vista, se llama fatiga visual. Irritación ocular también podría ser. ¿Ah? Dolores de cabeza también, ¿cierto? Muy bien, excelente. ¿Qué vemos acá? A ver, veamos bien la imagen. ¿Qué peligro identifican ustedes y qué riesgo estaría relacionado? Peligro y riesgo. Sí, exacto, exacto, estimado, ¿no? En realidad ahora ya las pantallas modernas, en realidad no hay tanto peligro, digamos, con el tema de la radiación luminosa de la pantalla. En realidad eso se ha solucionado bastante bien, pero igual, el ver una pantalla, digamos, por horas, depende del trabajo, si te causa dolores de cabeza, te causa estrés, te causa también fatiga visual, por eso también hay pausas activas oculares, ¿ah? También hay. Ya, a ver, dicen, peligro el gas tóxico, ¿ya? ¿No? Gas tóxico o gas inflamable, también ven ahí. ¿Ese es un peligro? Sí, hace que es un peligro. ¿Qué podría pasar si fuera un gas tóxico? Inhalación, por ejemplo. El riesgo, inhalación de gases tóxicos, ¿no? O gases inflamables, en este caso sería riesgo de explosión, ¿ok? Ah, exacto. El riesgo es el riesgo de explosión. Entonces, para lo más conocedores, saber qué tipo de gases tenemos ahí. Los balones verdes, ¿qué creen que tiene, no? Muy bien, ¿no? Muy bien, estimado Guerra. La combinación de los balones de gas y oxígeno, el material comburente, en este caso que es el oxígeno, que es el que aviva, ¿no? Un incendio está prohibido, ¿cierto? No puedes almacenar, en este caso, materiales compatibles. Cuando me refiero a materiales peligrosos, como esos que vemos acá, compatibles, es tener pues gases inflamables con el oxígeno. No se puede tener así. Yo tengo que tener mi jaulita bien puesta, señalizada, con sus hojas de seguridad, bien amarrados o asegurados los balones de gases inflamables, ¿no? Como el rojito me parece que es el acetileno, y los balones de abajo son los gas propano. Esos dos hasta podrían estar juntos, ¿ah? Eso sí, pero el oxígeno no. Me parece que por norma tiene que estar, si no me equivoco, creo que por medio de 8 metros de distancia, ¿no? Entonces, ahí hay un peligro, ¿no? El incorrecto almacenaje o almacenar productos o materiales peligrosos compatibles. Riesgo de explosión, riesgo de incendio. Muy bien, ¿no? Ahora, si vemos también la forma de asegurar un poquito rudimentaria, ¿no? Podríamos decir balones mal asegurados. Riesgo de caída. Que ese balón te caiga en el pie, olvídate, ¿ya? Esos balones pesan, ¿no? Si vacíos nomás pesan, llenos pesan, pero una barbaridad, ¿no? Ahí Google nos manda, gracias Google, ¿no? Una matriz de compatibilidad de materiales peligrosos, en este caso gases comprimidos, ¿no? Hay también de diferentes sustancias químicas, ¿no? Estos son para gases comprimidos, hay también para diferentes tipos de sustancias químicas, ¿no? Muy bien, lo correcto es que si tenemos en nuestra institución materiales peligrosos en estado sólido, físico, perdón, gaseoso, etcétera, líquido, ¿sí? Si lo tienen, hay que elaborar su matriz de compatibilidad. Y lo hacen así, ¿no? Listan, o ven ahí, listan de forma vertical y horizontal todas las sustancias, ¿no? Y van analizando su compatibilidad. ¿Cuál es compatible con cuál? ¿Cuál reacciona con cuál? Ingeniero, pero no sé si el propano de repente reacciona con el dióxido de carbono. ¿Dónde está eso? En su hoja de seguridad. Tienen que analizar la hoja de seguridad y ahí te dice con qué otras sustancias es compatible. Si es compatible, no tienes que almacenarlo cerca, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice al menos 6 metros. Sí, por ahí era, 6, 8 metros. Por ahí. Muy bien, gracias, estimado. Gracias. Bien, a ver, veamos una más. A ver acá. Peligro y riesgo. ¿Qué peligro identifican ahí? Acuérdense, a ver, peligro. Voy a analizar qué cosa de aquí en la imagen podría ocasionar daño y qué daño podría hacer, o sea, el riesgo. Peligro y riesgo.
Ya, piso con aceite derramado, ¿cierto? Riesgo de resbalarse, ¿no? De caer al mismo nivel. Podría ser también, ¿no? Derrame no sé si será gasolina, petróleo, pero podemos suponer de repente, ¿no? Derrame de líquidos inflamables. Riesgo de incendio podría ser también. También gases tóxicos, ¿no? Hay sustancias que emanan, en este caso no serían gases, serían vapores, ¿no? Serían vapores, esa es la palabra más exacta, ¿no? Podríamos ser peligro, incorrecto almacenaje de sustancias químicas, ¿no? O envases de sustancias químicas no aseguradas o no cerradas. Riesgo de inhalación de vapores tóxicos, ¿no? Muy bien. Ujú. ¿Ya? También el mismo desorden puede ocasionar también caídas, por ejemplo, incorrecto almacenaje, ¿no? Caída del personal. Ajá, muy bien, excelente. Ah, uno más faltaba. A ver acá, fácil, ¿no? Facilísimo, ¿no? No creo que eso esté dentro de la institución, ¿no? Deben estar todos los cables bien ordenados, asegurados en sus canaletas, ¿no? No creo que se presente algo así en la Marina de Guerra, espero que no. Muy bien, claro, ¿no? Por ejemplo, desorden, ¿no? Cables sin canaletas. ¿Qué más ven ahí? A ver, tantos supresores de picos, ¿no? Tantas extensiones, ¿no? ¿Qué puede ser? También sobrecarga eléctrica, ¿no? Sobrecarga de tomacorriente, riesgo de cortocircuito. A veces sobrecargamos tanto que si bien es cierto, los cables modernos obviamente son cables que son de un material retardante de fuego, que resiste también, digamos, ciertas temperaturas, ¿no? Porque a veces ante una sobrecarga se calienta, ¿no? La energía causa también calor, energía calorífica. Entonces, por eso que suceden los incendios, por una sobrecarga. El cable se calienta, se derrite, se expone la parte, ¿no? De los filamentos metálicos, se cruzan los cables y ocurre la desgracia, ¿no? Muchos accidentes así, la mayoría de los incendios en general son por temas eléctricos, ¿ah? La mayoría. Un temblor, todos nos caemos, claro. Nos quedamos enredados ahí. Muy bien. Estos ejercicios que estamos haciendo, ¿no? Estas imágenes viendo, así es como deben hacer ustedes su IPC, ¿no? Cuando voy a hacer mi IPC del puesto de trabajo X, tengo que observar así, observar, ver la actividad que voy a desarrollar y irme preguntando, peligro, riesgo, peligro, riesgo. Luego ya viene la valoración, que vamos a ver ahora cómo se valora. Y luego ya voy pensando, hasta ya voy viendo, ¿no? Cuando veo el peligro, y ustedes mismos me lo han dicho, falta de PP, falta esto, falta el otro, las medidas de control, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un descanso hasta las 8:40, 8:45, ¿ya? 8:45 exacto, estamos acá y continuamos ya para la última parte de la sesión.